Aventurín y Alita, una historia de superación. Era una noche tormentosa, y eso hacía que Aventurín no pudiera escapar con facilidad. Todo se le complicaba al valiente perro, y le impedía ver bien, provocando que se golpeara con troncos y piedras a su paso. Cada uno de esos golpes le recordaba el oscuro destino que le esperaba si lograban atraparlo. Estaba desnutrido, débil, herido y desmoralizado. No hacía más que repetir: «Ya no puedo más», mientras se agolpaban los recuerdos de todas las desgracias vividas hasta ese momento. El inicio de todo aquello se dio bajo la penumbra de una noche estrellada. Aventurín, un perro fiel, vigilaba el entorno mientras su dueño dormía en una cabaña cercana. De repente, la serenidad de la noche se rompió por un chasquido. El siempre atento Aventurín levantó sus orejas. De repente salió de la oscuridad un hombre encapuchado. Emergió de las sombras sorprendiendo al canino. Aquel tenía un brillo perverso en sus ojos, y antes de que el perro pudiera ladrar para advertir a su dueño, le fue colocado un bozal. Así, el noble Aventurín fue arrebatado de su cálido hogar de una manera tan cruel. Aventurín fue llevado a un desconocido lugar en donde había desesperación y dolor. Era un sitio en donde se respiraba el miedo de otros seres también sometidos. Se percató de que allí había muchos otros animales. Todos estaban esqueléticos, y entre ellos había asnos que daban vueltas en un molino. Vio en sus ojos dolor y desesperanza. Ese era el destino que le esperaba al pobre Aventurín, ser uno de esos seres que estaban sufriendo de manera indecible. Los dueños de aquel terrible lugar era un grupo de inhumanos explotadores, personificaban la barbarie y el egoísmo, y ponían a todos los animales a trabajar sin cesar. No recibían ni agua ni comida suficientes como para satisfacer sus necesidades básicas, y se mantenían en pie a duras penas. Además, les daban latigazos sin medir el daño que podían hacerle a cada uno de ellos. Aventurín, con un indómito espíritu, al principio intentó escapar por todos los medios posibles, pero eso no fue suficiente. Se dio cuenta que era una misión imposible, y sus intentos de hacerlo solo le traían como consecuencia duras palizas. Con cada golpe, con cada herida, su fuerza interior parecía desvanecerse. Parecía que ya no le quedaban más fuerzas ni ganas para seguir adelante. Llegó a tal punto que a pocos días de que se iniciara esa infausta experiencia, su espíritu dio paso a robarle un poco más de su fuerza interior, y en menos de una semana se encontró a punto de resignarse. No tenía Aventurín la más mínima idea de que la vida le tenía algo reservado para él. Era una fresca tarde cuando de repente las puertas de la finca se abrieron y de pronto algo sucedió. Estas se atascaron y Aventurín vio una oportunidad de escapar. Con sus aún vivaces ojos, se pudo percatar de que los funestos hombres tenían la puerta abierta, ya que éstas se habían dañado y debían repararlas. Aventurín se había adelgazado tanto en tan pocos días que las cadenas que le habían puesto le quedaban flojas. Se dio cuenta que aunque sus fuerzas habían mermado por la pérdida de peso, era una gran oportunidad para irse de allí de una vez por todas. Se dijo para sí mismo que era ahora o nunca, pero el miedo lo paralizó. Todo lo que había vivido lo tenía temeroso de volver a ser objeto de nuevos y rigurosos castigos. La tentación para irse de ese lugar era fuerte. Miraba hacia todos los lados y a todos los demás animales que también estaban en una triste y difícil situación, pero optó por hacerse el que no veía nada para no caer en la tentación de una fallida escapatoria. Nada de lo que Aventurín estaba viviendo fue ajeno a una gaviota. Ella era hermosa, con un plumaje tan blanco como la nieve, y sus ojos estaban llenos de sabiduría. Desde donde estaba le dijo: «Pero Aventurín, ¿qué haces? Esta es una gran oportunidad y no puedes perderla». Alita era el nombre de la gaviota, y había estado observando todo desde las ramas de un árbol cercano. Ella alentó a Aventurín con una insistencia tan fuerte, que finalmente él se armó de valor y sintió que debía hacerlo porque después de esa oportunidad posiblemente no habría otra. Con un considerable cuidado y sin mucho esfuerzo, se liberó de las cadenas y salió corriendo de la finca con tanta velocidad de lo que las fuerzas de sus patas le daban. La adrenalina corría por su cuerpo y el instinto de supervivencia primaba ante todo. Fue tanto su apuro que no se dio cuenta de que Alita estaba volando a su lado.
Cuando los explotadores se dieron cuenta de lo que estaba pasando mientras ellos estaban en la tarea de reparar las puertas, decidieron que no se iban a quedar quietos mirando tranquilamente cómo el desnutrido perro se les escapaba frente a sus narices. Tenían sus ojos llenos de furia y era como si lanzaban fuego con ellos ante la falta de respeto a su intimidante autoridad. Montaron sus caballos y empezaron a perseguir al asustado perro. Nada iba a ser tan fácil. Era como si el universo estuviera confabulando en su contra, porque empezó a caer un torrencial aguacero. Aventurín, que desconocía esos parajes, no se detuvo en ningún momento y las palabras de Alita resonaban. Tenía que aprovechar esa oportunidad, cueste lo que cueste. Él sabía que iba camino a la libertad y por tanto no debía detenerse ni dar vuelta hacia atrás. El suelo se volvió lodoso y resbaloso. Era tan fuerte el aguacero que no le permitía ver más allá de su nariz, provocando que se golpeara con troncos y piedras. Estaba decidido a todo. Estaba seguro que no quería que lo atraparan porque ese sería su triste final. Eso no era más que un presagio del destino que le esperaba si lograban atraparlo. Aventurín, ya debilitado por la desnutrición y el cansancio, luchaba por mantenerse en pie, pero sus perseguidores eran implacables. Con lágrimas de desesperación, no hacía más que llorar y decir una y otra vez: «Ya no puedo más, ya no puedo más». Era tanta su creciente desesperación que estuvo a punto de rendirse, aunque seguía adelante casi sin fuerzas, dando un paso tras otro. Alita nunca lo dejó solo. En medio de la tormenta, ella se vio obligada a volar sobre las nubes para evitarla, pero nunca abandonó al desesperado Aventurín. Alita, con su voz casi ahogada por el estruendo del torrencial aguacero, lo alentaba gritándole: «Sigue adelante, Aventurín. No te rindas por lo que más quieras. Sigue». En ese momento, la voz de Alita era una luz de esperanza en medio de esa terrible tempestad. Una voz que lo mantenía en pie, huyendo del peligro, y era lo único que le impedía rendirse. Aventurín estaba en un punto crucial en donde sentía que ya no podía más, que sus patas se resistían a avanzar y su corazón parecía que estaba a punto de estallar del cansancio. En esos momentos desesperantes, llegó a desear que en medio de la tormenta cayera un rayo y que acabara de una vez por todas esa odisea. Todo esto le estaba ocasionando mucho sufrimiento en su vida. Y allá a lo lejos, en medio de la desesperanza, el cansancio y el miedo, Aventurín no dejaba de escuchar a su amiga Alita alentándolo y creyendo en él. Era lo único que lo mantenía corriendo. Cuando todo se veía desesperanzador y el fin parecía que estaba cerca, Aventurín sentía que los desalmados explotadores lo iban a atrapar. Sí, estaban a punto de atraparlo cuando de repente la copiosa lluvia cesó, como un milagro, así, de golpe. Esto le permitió ver con claridad todo el panorama que antes no podía ver porque la fuerte tormenta no se lo permitía. El agotado perro se dio cuenta de que a unos escasos metros estaba el asentamiento de su verdadero y amado dueño. Inspirado por esa luz de esperanza, Aventurín reunió sus últimas fuerzas y corrió hacia la seguridad. Los explotadores, al ver el asentamiento, dieron marcha atrás, dejando a Aventurín finalmente libre. Su dueño, al verlo acercándose, salió corriendo de su cabaña y lo abrazó con lágrimas en los ojos. Alita descendió del cielo, posándose cerca de Aventurín. El perro le agradeció con una mirada profunda y luego le preguntó: «¿Por qué tenías tanta fe en mí? Si no hubiese sido por ti, me habría rendido y solo Dios sabe lo que hubiese sido de mí». Alita respondió, con su voz suave y calmada: «Lo que pasa es que cuando uno está en medio de la tempestad, las cosas no se ven con claridad. Por lo que más quieras, nunca olvides eso, Aventurín». Después de esa experiencia, Aventurín se dio cuenta de que incluso en los momentos más sombríos, la esperanza puede encontrarse si uno sigue adelante. Aprendió que la única forma en la que las adversidades pueden capturarnos es si nosotros dejamos de intentar salir adelante. Sin importar cuán difícil sea la tormenta, tarde o temprano terminará. Solo debes seguir esa luz que desde fuera de la tormenta te invita a no ceder ante la oscuridad, que te lleva a sentir que ya no resistes más. Si te preguntas qué pasó con los malvados explotadores, fueron denunciados y detenidos por las autoridades de la localidad. Los animales que estaban siendo retenidos a la fuerza fueron rescatados y devueltos a sus dueños. Algunos se quedaron con el amo de Aventurín y fueron tratados con amor y respeto. Alita
Fue acogida también en ese hogar, y se dice que vivieron con tranquilidad en el rancho que era el hogar de Aventurín. ¿Qué te pareció la historia? Si actualmente tú estás en medio de una tempestad, por favor, escúchame y no te rindas. Sigue adelante, lo vas a lograr. Una mejor vida te espera. Libérate de las cadenas del miedo, del qué dirán, del qué va a ser de mí. La única cadena que te puede detener de verdad es la de la mente. Escucha este tipo de contenido que te permite volar un poquito por encima de las nubes de tormenta para que sepas que la libertad te está esperando. Si esta historia te gustó, hay muchas más por venir que te van a fascinar. Así que anda, suscríbete, no lo dejes para después y acompáñanos a todos los que ya estamos en este camino a seguir alimentando la mente, el alma y el corazón.